ellos llegaron a creer que ellos eran dioses. Y la religión romana llegó a centrarse más y más en el culto al Estado. Los Césares, ellos, los emperadores julianos, se decían que eran descendientes de Afrodita y Venus, y de Zeus y de Júpiter. Por lo tanto, ellos eran divinos. Y esa era la creencia que había ahí en Roma. En el libro de Romanos, nosotros podemos mirar que hay una compilación de diferentes doctrinas básicas que son fundamentales para el cristianismo. Y abramos nuestras Biblias ahí en Romanos, el capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y teníamos y estábamos viendo ahí que en el contexto en Roma, en realidad pensar de que Jesucristo era Dios era atentar contra la vida misma de las personas. Miremos ahí del 1 al 4, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Este Jesucristo, que era el Hijo de Dios y que fue declarado, aquí el énfasis que se hace de la resurrección de Jesucristo era un énfasis legal. Jesucristo legalmente fue declarado Hijo de Dios. Imagínense, en un medio donde los césares se llamaban dioses. Y la resurrección de Jesucristo es el sello de que Jesucristo en realidad y verdaderamente fue Dios mismo. Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios hecho carne, vino para liberar al mundo por medio de su muerte, sepultura y resurrección. Entonces hay una prueba irrefutable. Si nosotros leemos en el libro de los Hechos y también el Evangelio de Lucas, se nos habla de las pruebas irrefutables donde Jesucristo se apareció a sus discípulos. ¿Cuántos días estuvo Jesucristo con sus discípulos en su cuerpo resucitado? ¿Alguien se recuerda ese dato? 40 días. Por 40 días Jesucristo caminó con los discípulos en su cuerpo resucitado. Eso nos quedan solamente 10 días después de eso, después de la ascensión, para llegar el día de Pentecostés. Así que yo me imagino en ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo en que Jesucristo resucitó, esos 40 días fueron fundamentales, porque se estableció la base de la fe del cristianismo, de probar de que Jesucristo había resucitado de los muertos. Hermanos, esta es una de las doctrinas principales del cristianismo. Todas las otras religiones tienen a sus profetas muertos, sepultados. Pero Jesucristo resucitó. Y este mensaje que llegó a Roma de un Cristo resucitado, de que era el Dios hecho carne, conmovió a la política, a la sociedad, y muchos murieron. Ahora, imagínense eso, de personas que creyeron en la muerte y resurrección de Jesucristo.
¿Qué era morir para ellos si ellos creían en la resurrección? Pablo tenía esa convicción en su vida, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces nosotros tenemos ahora esta noticia de que fue anunciada en el Antiguo Testamento. Vemos aquí en el capítulo 1, se nos dice que el Evangelio había sido prometido antes, dice, por los profetas en las Sagradas Escrituras, ahí en el versículo 2 del capítulo 1. Y yo les decía de que esta creencia de tener a un Dios que nos habla y que nos enseña a través de este libro que son las Santas Escrituras fue lo que cambió radicalmente a la sociedad. Tener un Dios personal, tener un Dios que nos habla, que está interesado en la manera que nosotros vivimos, que está interesado no solamente en las necesidades que nosotros experimentamos en esta vida, sino en la venidera. Déjenme decirles, la Biblia y el Señor Jesucristo nos dice ahí en Juan capítulo 6 versículo 33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El apóstol Pablo dice: siendo o si estáis muertos en Cristo Jesús, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Miren, creer en el Cristo resucitado a nosotros nos eleva a los cielos mismos, a buscar aquellas cosas que Dios tiene preparado para nosotros por la eternidad. El enfoque en nuestras vidas aquí en la tierra debería ser el de compartir esta noticia para que otras personas puedan levantar sus ojos hacia el cielo y para que otras personas puedan tener la esperanza que nosotros tenemos. Miren, las promesas que nosotros tenemos en la palabra del Señor no son en vano. Eso es lo que nos mueve a nosotros. El apóstol Juan en su primera carta nos dice: el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Para nosotros, los eventos del futuro, que los teólogos les llaman la escatología, cuando nosotros seamos resucitados y estemos con Él, para nosotros nos da la esperanza, y esa esperanza nos lleva a nosotros a vivir una vida santa, una vida pura. Si no, diríamos como el apóstol Pablo: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Comamos, pachanguemos y durmamos, gocemos de la vida, porque si Jesucristo no resucitó de los muertos, dice el apóstol Pablo, los cristianos somos dignos de conmiseración, de lástima. Pero como Cristo resucitó de los muertos, vale la pena, hermanos, vivir lo que nosotros vivimos, sufrir lo que nosotros sufrimos por el Evangelio. Hermanos, los sufrimientos que nosotros pasamos aquí por creer en este Evangelio no son nada comparables con la vida venidera. Nada. ¿Vale la pena entonces creer en este Evangelio, abrazar el Evangelio a tal punto de morir por él? Miles de personas en Roma
murieron por esto. Este es el mensaje que el apóstol Pablo nos predicaba, de que este Jesucristo que fue prometido de acuerdo a las escrituras fue sepultado, murió, fue sepultado y resucitó, vino a cambiar todo. Romanos capítulo 8, creo que Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39 de alguna manera encapsula la esperanza de la gente en Roma. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el libro de Romanos nos dice a nosotros que nosotros somos más que vencedores. Ninguna de las cosas aquí, hermano, nada nos va a poder separar de esto. ¿Qué tipo de sufrimiento pasa usted? ¿Tiene problemas familiares? ¿Problemas económicos? ¿Problemas en el trabajo? ¿Problemas en las relaciones? Por creer y seguir a Jesucristo, vale la pena. Esta mañana estaba jugando tenis. Yo me levanto bien temprano para ir a jugar tenis, y mi compañero de tenis me dijo, ahí todos saben, todos me dicen pastor, me dicen ahí. Me dice: quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta si nos apedrean? Una persona no creyente. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Digo, si es por el evangelio y si es por Jesucristo, bienvenido. Pero si es por algo que tú hiciste, pues no vale la pena. O sea, que te apedreen nomás, ¿verdad? Y ya no me preguntó nada más. Y se quedó callado porque él pensaba burlarse, pero yo le tomé en serio la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué sufrimos nosotros? ¿Por las cosas malas que nosotros hacemos o por el evangelio? Y yo creo que vale la pena, hermanos, que nosotros, al igual que el apóstol Pablo, estemos dispuestos a esto, aún a dar la vida misma por el evangelio. Sin lugar a dudas, este libro de Romanos nos impulsa a permanecer en la fe. Entonces, veamos aquí Romanos, el capítulo 1, desde el versículo 8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El apóstol Pablo quería ir a Roma,
él había comprendido su llamado, que era un llamado a predicar a los gentiles, y él quería estar ahí en Roma. Y dice, y si de alguna manera a mí comunicarles algún don espiritual. Y esto es algo que nosotros, hermanos, las cosas que Dios nos ha dado a nosotros por conocer a Jesucristo, se convierten en regalos para la humanidad. Y cada uno de nosotros nos convertimos en deudores de este mundo. Ellos estamos en deuda con este mundo. ¿Cuál es la deuda que tenemos? Predicar el evangelio. Esa es la deuda que nosotros tenemos. Pero dice que aquí esto es un don espiritual. No es algo simplemente intelectual, no es algo simplemente emocional o simplemente volitivo, que apelamos a la voluntad. Cuando nosotros predicamos el evangelio, estamos hablando al espíritu mismo de la gente. ¿Y cómo está la gente que no tiene a Cristo espiritualmente? Está muerto. Si la gente está muerto espiritualmente, como dice Efesios 2:1, en sus delitos y pecados, ¿qué regalo nosotros tenemos para la gente? Vida. El regalo que nosotros tenemos para la gente es traer un mensaje de vida. Y cuando nosotros estamos hablando a muertos, por el poder de Dios, del evangelio de Dios, ellos vienen a tener vida, porque Dios hace una obra. Miren ahí un ratito, que no nos perdamos de ahí, de Romanos 1, en segunda de Corintios, el capítulo 4, segunda de Corintios 4, del 4 al 6. Pablo nos explica aquí qué es lo que sucede cuando la gente escucha el evangelio. Segunda de Corintios 4, 4 al 6 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino al Señor Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento por la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros predicamos el evangelio? Dios quita las vendas de los ojos. Satanás tiene enceguecida a la gente, y el poder de Dios, ese poder que obró, ¿se acuerdan ahí en la creación? Que dijo: sea la luz, y la luz se hizo, y de las tinieblas resplandeció la luz. Estamos hablando de un poder creador. Pero me gustó algo que dijo Paul Washer. Él dice que se necesita más del poder de Dios para salvar a un pecador que para crear el mundo. Porque cuando Él creó al mundo, Él creó las cosas de la nada. Pero cuando Él crea una nueva criatura, primero tiene que limpiarla. Primero tiene que limpiarla. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ese es el poder del evangelio. Cuando nosotros anunciamos este poderoso evangelio, dice que el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio.
Es importante entonces que nosotros estemos orando por la campaña que va a haber en Matamoros. Miren, hermanos, tanto la prédica en la iglesia, como les decía el otro día en el BBS, como la prédica del evangelio a la gente en el mundo, necesita ser respaldada por la oración. Y dice que Pablo oraba diariamente para que Dios abriera los ojos de los creyentes, para que tengan conocimiento, sabiduría y discernimiento espiritual. Hay una dinámica entre la palabra de Dios y la oración. Cuando nosotros oramos, podemos comprender la Biblia. Y cuando comprendemos la Biblia, podemos orar mejor. Yo oro para que Dios me abra el entendimiento. Y al abrirme el entendimiento, Dios me enseña a cómo orar. ¿No les parece que saldríamos todos ganando? Entonces, en la medida que nosotros vamos orando y orar, como yo les decía, oremos para que los domingos, cuando el pastor está predicando, el Espíritu de Dios esté obrando. Es Dios el que tiene que convencernos a nosotros. El trabajo del predicador es compartir. El trabajo de Dios es convencer, cambiar, transformar. Por eso necesitamos, hermanos, de la oración, de que Dios mismo sea el que esté obrando en nuestros corazones, en nuestra mente, y que Él pueda quitar esas vendas que nosotros traemos. Y eso es lo que quería hacer Pablo. Cuando llegue a Roma, comunicarles algún don espiritual, para que se le caigan la venda de los ojos y ellos puedan comprender en realidad de qué se trata este evangelio. Y en el versículo 12 dice: para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo no iba a llegar con un aire de teólogo, iba a decir: no, aquí viene el maestro y yo les voy a enseñar. No, a mí me gusta la sencillez de la fe de Pablo. Yo quiero llegar con ustedes y no solamente quiero compartir algo con ustedes para que sean edificados, sino también yo quiero aprender de ustedes, porque dice Pablo que él da gracias a Dios por la fe que de ellos se divulga en todo el mundo. Dice versículo 13 al 15: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo se había propuesto ir allá, pero había una lucha espiritual, y él sentía de que las cosas estaban siendo de alguna manera se cerraban las puertas. Pablo tenía el corazón, él quería llegar no solo a Roma, sino a España, para poder predicar el evangelio. Él quería ir de paso por Roma y poder comunicarles a ellos, pero él sentía que estaba siendo estorbado. Muchas veces hay cosas que
se cruzan en nuestra vida, que nos estorban para que nosotros no podamos movernos en los propósitos que Dios tiene. Y aprendimos en el BBS, ¿verdad?, que cuando hubo la tormenta y ellos estaban en el barco, ¿se acuerdan? Y el barco naufragó. El ángel le dijo algo a Pablo. ¿Qué le dijo a Pablo el ángel del Señor? Es necesario que tú comparezcas ante el César. Tú vas a comparecer ante el César. Pablo entendió que Dios tenía un propósito, que él un día iba a comparecer delante del César. Y Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Y va a ser tremendo esto de la campaña evangelística ahí en Matamoros. Y oremos para que eso se pueda realizar, para que mucha gente, al escuchar el evangelio, puedan creer en Jesucristo. Versículos 16 y 17 son, si quiere ponerlo así, la tesis del apóstol Pablo, que nos va a desarrollar en todo el libro. Entonces es importante estos dos versículos. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, que dice, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En esta parte de comunicar el evangelio, dice que es el poder de Dios para salvación. Ahora, la palabra poder es algo interesante, porque en griego es la palabra dunamis, de ahí viene la palabra dinamita y dínamo. No solamente nos habla del poder, el poder nos habla de la dinamita, pero el dínamo es el que nos da el movimiento. El evangelio es algo dinámico, algo que se mueve, algo que transforma. En realidad, cuando te está diciendo aquí que el evangelio es poder de Dios para salvación, está hablando del poder dinámico y transformador que tiene el evangelio. No es simplemente, yo he escuchado a algunas personas hablar de la dinamita, no es solamente algo que explosiona, es algo dinámico que viene a transformar la manera de pensar, la manera de actuar. El evangelio tiene el poder para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestra manera de pensar. Por eso, cuando dice aquí que el evangelio es poder de Dios, es algo dinámico que sucede en nosotros que creemos el evangelio. Y dice que es dinámico para salvación. Y ya hemos estudiado un poquito qué quiere decir la palabra salvación, ¿verdad? ¿Se acuerdan qué significaba la palabra salvación? Liberación. Tiene la dinámica para liberarnos. ¿Liberarnos de qué cosas nomás? Del poder del pecado. Primero, de la culpa del pecado, ¿verdad? De la culpa del pecado, de la condenación del infierno. Tiene poder para liberarme del poder del pecado. Hermanos, el evangelio tiene el poder para ayudarnos a vivir una vida santa. Cuando estamos hablando de salvación, estamos hablando de ser libres de la condenación, libres del
poder del pecado, es decir, libres de nuestra propia carne, libres de nosotros mismos, porque ese es el peor enemigo que nosotros tenemos, es de nosotros mismos, libres de las tinieblas, libres del príncipe de la potestad del aire, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que los que no creen en Cristo Jesús andan de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, es decir, con conceptos meramente humanos, que también son controlados por Satanás. El Evangelio tiene poder para eso, tiene poder para liberarnos de la culpa, del poder de Satanás, y eventualmente vamos a ser librados de este cuerpo de carne y hueso, y vamos a ser con cuerpos glorificados. Entonces, cuando estamos hablando de que el poder del Evangelio es un poder para salvación, no es solamente para sacarles a las personas del infierno, es un poder para transformarnos. Me gustó una de las frases, ahí le puse en mi Facebook, de que nosotros fuimos creados para glorificar a Dios, y Dios eso es lo que quiere, que toda nuestra vida sea dedicada para su gloria.